Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Eduardo, bienvenidos una vez más a Viverito Tribilín. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de las bandejas multicelda en comparación con las bandejas almacigueras. Así que quédense hasta el final, recuerden dar like al video si les gustó, suscribirse al canal, compartir y dejarnos algún comentario. Bueno, aquí tenemos colocada una bandeja multicelda apoyada sobre una bandeja almaciguera y como pueden observar, la bandeja almaciguera es un poco más larga y es un poco más ancha que lo que es la bandeja multicelda, ¿sí? Entonces vamos a tener una superficie mayor de cultivo en comparación con lo que son las bandejas multicelda. Bueno, en base a esta diferencia que hablábamos del tamaño, de que la bandeja almaciguera es un poco más ancha y más larga, ¿sí? Esto nos va a permitir una siembra un poco mayor con respecto a lo que es las bandejas multicelda. Sin embargo, no vamos a tener separadas directamente las semillas o los plantines una vez que salgan. Es decir, nos vamos a tener que encargar nosotros, al igual que igual lo haríamos en las bandejas multiceldas, pero una vez que emergen, ¿sí? No va a haber una separación física entre plantín y plantín, ¿sí? Van a estar todos distribuidos y sus raíces se van a ir entremezclando en la base del sustrato. Las bandejas multicelda, por su parte, ¿sí? Tenemos de distinta cantidad de celdas. Por ejemplo, esta es de 128 celdas, esta es de 162 y esta es de 200. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, a lo ancho, esta tiene 8 celdas, esta tiene 9 y esta tiene 10. Además de, obviamente, la variación a lo largo. Esto nos va a permitir que, por ejemplo, si colocáramos alguna especie que se requiere una sola semilla, como ser el tomate, por celda, ¿sí? Porque nosotros por maceta o si vamos luego a destinarlo directo a tierra, al suelo, necesitamos que estén separados de a uno en uno. Por ejemplo, en esta colocaríamos 128 plantines, o sea, 128 semillas que nos darían 128 plantines, en este caso 162 y en este caso 200. Hay inclusive de mayor cantidad, de 288, y sé que hay más chiquitas también, y después hay de menores cantidades. Tenemos de 126, de 50, de 25, ¿sí? Todas en un tamaño aproximado, ¿sí? Lo que va a variar obviamente es que cuanto menos cantidad de celdas, más grandes los conos o más grandes las celdas propiamente dichas. Bueno, ¿y cuál va a ser la ventaja de tener nuestros plantines cultivados en bandeja multicelda? Que van a estar, como les dije, espaciados físicamente uno de otro. Es decir, que si por ejemplo se nos llega a enfermar uno, simplemente retiramos, vemos si alrededor ninguno de los otros presenta algún síntoma o algo y podemos evitar de que esto se propague por toda la bandeja. En el caso de la bandeja de almaciguera, lo que pasa es que tenemos que eliminar toda una porción y aún así no sabemos si no el hongo o lo que sea no se haya desparramado por toda la bandeja, ¿sí? Respecto al tema de las raíces, como les mencionaba, en la bandeja almaciguera se van a ir entremezclando, mientras que en las multiceldas se encuentran confinadas únicamente a la celda individual. Es decir, que vamos a depender igual también del tamaño de celda para obviamente elegir, ¿sí? Si tenemos semillas chicas, serán celdas más chicas; si tenemos semillas más grandes, serán celdas más grandes. Esto obviamente para evitar de que el plantín sufra y pueda llegar a deshidratarse porque en poco tiempo se quede sin espacio. Y obviamente con respecto a esto mismo que estoy mencionando del tamaño del espacio, ¿sí? También tenemos el tema del riego. En la bandeja almaciguera, ¿sí? Al no haber separación física y demás, uno puede regar la bandeja de manera totalmente uniforme y sabe que igual por capilaridad y demás se va a hidratar toda la bandeja, ¿sí? En cambio, en la bandeja multicelda hay que asegurarse de que todos los conos hayan recibido agua, ¿sí? Entonces, ya sea que reguemos directamente con una lluvia fina, ¿sí? Con un pulverizador, o si tenemos una manguera pero que tenga lluvia fina, o si lo realizamos directamente por inmersión, que tengamos alguna batea, algún lugar donde sumergir levemente para que se hidrate todo el plac y luego se retira. Pero tenemos que asegurarnos siempre que todas las celdas, todos los conitos vayan a recibir agua como corresponde. Bueno, otra ventaja que tenemos en el caso de la bandeja multicelda es, por ejemplo, les voy a mostrar esta bandeja en la que tenemos dos variedades de tomate, tenemos acelga roja y tenemos ya una esquina liberada, ¿sí? Esta esquina, por ejemplo, lo que se puede hacer, toda esta porción de la bandeja, es volver a resembrar. Entonces yo puedo directamente
seguir manteniendo esto durante algunos días más o unas semanas más, en el caso de que, por ejemplo, todavía les falte, ¿sí? Esto ya estarían como para ir enmacetando, pero por ejemplo, si a esto todavía le faltara, yo podría acá, ¿sí? Colocar, por ejemplo, lechugas, ¿sí? Que crecen bastante rápido, ¿sí? O también, no sé, alguna selga, algo que crezca rápido. Entonces, en una misma bandeja, ¿sí? Y en un mismo tiempo de lo que requiere esto, voy a tener en esta parte, por ejemplo, 2 cosechas. En cambio, en la bandeja almaciguera, esto se dificulta porque, excepto que yo haya dividido bien exactamente toda la bandeja para separar las distintas especies que voy a poner, también el tema que tengo es que no puedo retirar una porción del sustrato y volver a resembrar porque tenemos, como les mencioné, el riesgo de las raíces que se van entremezclando. Bueno, y con respecto a esto de las raíces que les mencionaba, que la ventaja del PLAC es que no se entremezclan, es que, por ejemplo, yo puedo tomar, en este caso son porotos negros, ¿sí? Observen que yo levanto y sale todo completo con su pancito de sustrato, ¿sí? Puedo volver a colocarlo, ¿sí? Acá puedo tranquilamente levantar otro, ¿sí? Y sale completo. Esto también que nos va a permitir que si tenemos, por ejemplo, alguna especie que no nos salió, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos sandía amarilla y aquilegia, que todavía no han emergido. Sin embargo, yo, por ejemplo, podría, si acá sé que no salió nada, porque ya sé que las semillas al final fueron defectuosas o cualquier otra cosa que pudiera haber sucedido, puedo retirar aquí y en otra bandeja que me haya pasado algo similar, puedo completar esto, ¿sí? Con todos plantines que vayan a seguir prosperando y de ese modo voy disminuyendo, ¿sí? La cantidad de bandejas que tengo sembradas y no tengo espacios libres. Bueno, y con respecto a lo que es la reutilización, ¿sí? A pesar de que las bandejas Plax son de un plástico mucho más delgado, suelen ser bastante resistentes, por lo que se le puede dar varios usos, ¿sí? Por lo tanto podemos tener varios años en uso, siempre y cuando, por supuesto, se la manipule adecuadamente. Por su lado, ¿sí? Observen que la bandeja almaciguera tiene un plástico muchísimo más grueso. Es decir, que esta bandeja nos va a durar muchísimos años. Eh, Obviamente mucho más de lo que serían las bandejas multicelda, obviamente con un manejo adecuado, pero bueno, tiene las desventajas que ya les mencioné respecto a lo que es la separación de los plantines, ¿sí? Y la ubicación de las semillas y las raíces dentro de su sustrato. Un detalle importante respecto a lo que es la diferencia entre la bandeja multicelda y la bandeja almaciguera, ¿sí? Es el tipo de sustrato que voy a usar, ¿sí? O sea, el tamaño. Observen que acá tenemos todas fibras muy grandes, muy gruesas, ¿sí? Y tenemos poco fino, ¿sí? Esto es lo que se va acumulando arriba. Si yo, por ejemplo, meto la mano más abajo, aparece ya algo más fino en este sustrato, ¿sí? Lo ideal sería tamizarlo, ¿sí? Para que quede todo lo fino, ¿sí? En este caso tiene que ver con cómo vino la bolsa de turba, pero yo tendría que usar, por ejemplo, todo lo que sea la parte más fina de todo esto, ¿sí? De esta mezcla, para la bandeja multicelda, porque los conos son mucho más chiquititos. En cambio, esta parte, que es la parte más gruesa, la podría usar para la bandeja grande, para la almaciguera, porque ahí no tengo problemas, ¿sí? No va a haber tanto riesgo de que me queden muchos huecos con aire adentro, ¿sí? Por lo tanto, las raíces no van a sufrir tanto ese problema. Por supuesto que tiene que haber poros dentro del sustrato, pero tampoco es conveniente que me queden demasiados huecos grandes con aire, ¿sí? Porque si no, también es un tema a la hora de regar, ¿sí? Que las raíces desarrollen y demás. Recuerden siempre a la hora de sembrar algo, cubrir, ¿sí? En este caso tenemos vermiculita, ¿sí? También se puede usar perlita, ¿sí? Son los elementos que se pueden usar, o simplemente si no tienen el mismo, porque no tienen cantidad suficiente, el mismo sustrato que usen, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes usaron este sustrato, utilicen este mismo sustrato, obviamente una capa muy delgadita por encima, ¿sí? Como para cubrir las semillas y que permita que luego puedan emerger sin problema, ¿sí? Si es muy gruesa les va a costar, o de hecho quizás algunas nunca lleguen a emerger. Bueno, aprovecho este video para mostrarles lo triste que nos pasó, ¿sí?
Aparentemente fueron hormigas, encontramos y no estábamos muy seguros si fue alguna langosta, ¿sí? O si quizás alguna laucha haya entrado o rata, pero encontré hormigas dando vuelta. Así que miren cómo nos han dejado muchas de las plantas. Por ejemplo, en este caso nos quedó completamente pelada, ¿sí? Quedó solamente el tallo principal por suerte, ¿sí? El brote central se encuentra bien, así que va a poder seguir desarrollando. En este caso también la ventaja de que estos son plantines de kale, así que en todo caso, bueno, darán alguna rama lateral y a partir de allí irán desarrollando. Por supuesto que los plantines todos estos que fueron dañados no los pondremos a la venta, serán plantines que quedarán aquí para la huerta nuestra, ¿sí? En el caso este, por ejemplo, es muy probable que no se llegue a recuperar, así que lo voy a dejar. Igual quedarán acá unos días dentro del invernadero a ver cómo responden, y aquellos que no den ningún tipo de brote nuevo, lamentablemente habrá que descartarlos, ¿sí? Y los que den brotes nuevos, esos irán para la huerta. Por suerte fue solo las macetas esas, ¿sí? No fue las bandejas. Observen que las bandejas están llenas de plantines. Hubiera sido un terrible desastre si nos hubieran atacado todo, pero bueno, fue solamente estos plantines de aquí y casualmente fueron todos kales, ¿sí? Lo que atacaron, así que eso posiblemente sea directamente que fue su preferencia. Por suerte para nosotros, porque no nos destrozaron el resto de los plantines y las bandejas. Así que bueno, eso sería todo con respecto al tema de las diferencias entre la siembra en bandeja multiceldas y bandeja almaciguera. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dar like, suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir entre sus amistades. Hasta la próxima.